Hay nombres que resuenan como truenos en las páginas de la historia sagrada. Abraham, Moisés, David. Pero existe un hombre cuyo nombre pronuncias sin darte cuenta cada vez que mencionas la palabra semita. Un hombre que caminó sobre la tierra húmeda de un mundo recién nacido, que respiró el aire de la primera lluvia y el último suspiro de una humanidad perdida. Su nombre era Sem, y aunque la Biblia apenas dedica unos versículos a su vida, su sangre corre por las venas de profetas, reyes y del propio Mesías. Bienvenido a este viaje por una de las historias más silenciosas, pero más fundamentales, de toda la narrativa bíblica. Antes de continuar, si este tipo de contenido despierta tu curiosidad, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Un simple me gusta ayuda a que más personas descubran estas historias olvidadas. Y si tienes algún pensamiento mientras escuchas, déjalo en los comentarios. Me encanta leer sus reflexiones. Ahora, déjame hacerte algunas preguntas que quizás nunca te habías planteado. ¿Qué se siente ser uno de los 8 únicos sobrevivientes de toda la humanidad? ¿Cómo se reconstruye una civilización cuando no existe nada, absolutamente nada, excepto barro húmedo y el recuerdo de los muertos? ¿Qué memorias atormentarían a un hombre que vio perecer a todos sus vecinos, amigos, quizás familiares lejanos, mientras él flotaba a salvo dentro de un arca de madera? ¿Y cómo se transmite la fe a generaciones que no vivieron el juicio, que empiezan a dudar de que las aguas alguna vez cubrieron las montañas? Cierra los ojos por un momento. Siente el aire denso y húmedo de un mundo que acaba de renacer. El suelo bajo tus pies aún está blando, empapado de aguas que tardaron meses en retroceder. A tu alrededor, el silencio es casi insoportable. No hay ciudades, no hay mercados bulliciosos, no hay ganado en los campos. Solo el graznido ocasional de las aves que fueron liberadas del arca, explorando un horizonte vacío. El sol brilla con una intensidad diferente, como si también él estuviera estrenándose. Y frente a ti, un hombre de aproximadamente 100 años, con barba espesa y ojos que guardan secretos de un mundo que ya no existe, camina hacia un altar de piedras recién apiladas. Ese hombre es Sem, y su historia está a punto de comenzar. Imagina nacer en un mundo donde la maldad se respira como el polvo del desierto. Un mundo donde, según el relato del Génesis, los Nefilim caminaban entre los hombres, donde la violencia había corrompido toda carne y donde un Dios paciente había comenzado a contar los días de la humanidad. En ese escenario oscuro, aproximadamente 100 años antes de que las aguas cubrieran la tierra, nació Sem, el segundo hijo de Noé, destinado a convertirse en el primogénito espiritual de una nueva era. El nombre Sem en hebreo se escribe con solo 2 letras, Shin y Mem. Los estudiosos debaten su significado exacto. Algunos lo traducen como nombre o renombre. Otros sugieren que deriva de una raíz que significa allí o aquel. Pero hay quienes proponen una interpretación más profunda. Sem como el designado, aquel cuyo destino fue marcado antes de su primer aliento. Sea cual sea la etimología correcta, la historia demostraría que el nombre fue profético. Según la cronología bíblica, Sem nació cuando Noé tenía 502 años. Para nuestra mente moderna, estas cifras resultan desconcertantes, casi mitológicas. Pero en el contexto de las narrativas del Génesis, donde los patriarcas antediluvianos vivían siglos enteros, la edad de Noé, al engendrar a sus hijos, señalaba algo inusual. Los comentaristas judíos han observado que Noé esperó mucho más que sus predecesores para tener descendencia. ¿Por qué? Algunos especulan que Noé, sabiendo del juicio venidero, retrasó la paternidad por compasión, no queriendo traer hijos a un mundo condenado. Otros sugieren que fue la providencia divina, asegurándose de que sus hijos fueran lo suficientemente jóvenes como para no haberse corrompido con la maldad circundante. Visualiza por un momento la infancia de Sem. Los arqueólogos y antropólogos que estudian las civilizaciones más antiguas de Mesopotamia nos hablan de sociedades complejas, de ciudades como Eridu y Uruk, de templos escalonados que se alzaban hacia el cielo, de sistemas de irrigación que domesticaban los ríos Tigris y Éufrates. Si bien no podemos afirmar con certeza que éstas correspondan al mundo antediluviano, nos ofrecen una ventana a lo que podría haber sido la civilización que Sem conoció en su juventud.
Imagina calles de barro apisonado, casas de ladrillo crudo, el humo de hornos donde se cocía cerámica pintada con diseños geométricos. Escucha el murmullo de comerciantes intercambiando grano por herramientas de cobre, el canto monótono de sacerdotes en templos dedicados a dioses cuyos nombres se perderían en el diluvio. Huele el aroma del pan recién horneado mezclado con el hedor del estiércol animal en las calles. Este era el mundo que Sem conocía, un mundo sofisticado pero espiritualmente enfermo. La Biblia describe esa era con palabras escalofriantes. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La tradición judía elabora este retrato con descripciones de violencia sistemática, de robo institucionalizado, de perversiones que desafiaban toda ley natural. Los textos apócrifos, como el libro de Enoc, añaden capas de corrupción espiritual, hablando de ángeles caídos que enseñaron a la humanidad artes prohibidas, la fabricación de armas, la hechicería, el maquillaje y la seducción. En medio de este caos moral, Sem creció en el único hogar que mantenía la llama de la fe ancestral. Noé, nos dice el texto sagrado, era varón justo, perfecto en sus generaciones, y caminaba con Dios. Esta no era una fe pasiva o meramente ceremonial. Era una relación viva, un diálogo continuo con el Creador en un mundo que había olvidado su nombre. Y Sem, junto a sus hermanos Cam y Jafet, fue criado en esa atmósfera de devoción contracultural. Los estudiosos han calculado que Sem tenía aproximadamente 98 años cuando las primeras gotas del diluvio comenzaron a caer. Durante casi un siglo, había visto a su padre trabajar en el arca, había escuchado las burlas de los vecinos, había sentido la tensión creciente entre la certeza de la fe y la aparente normalidad del mundo circundante. Durante casi 100 años, cada amanecer sin lluvia debía parecer una refutación de la profecía de su padre. Y sin embargo, Sem permaneció fiel. Hay un detalle que merece nuestra atención. La Biblia no registra ningún hijo de Sem nacido antes del diluvio. De hecho, según las genealogías, su primogénito Arfaxad nació 2 años después de las aguas. Esto significa que Sem entró al arca sin descendencia, confiando en una promesa que aún no había dado fruto visible. A diferencia de nosotros, que podemos mirar hacia atrás y ver cómo se desarrolló la historia, Sem caminó hacia el arca en pura fe, sin garantías de que su linaje continuaría. Es fascinante considerar que este hombre, destinado a ser el ancestro de incontables naciones, entró al juicio de Dios sin un solo hijo que llevara su nombre. La promesa estaba en el futuro, invisible, sostenida únicamente por la palabra divina. Y así, mientras el mundo antiguo continuaba con sus negocios, sus fiestas, sus bodas y sus guerras, Sem seguía ayudando a su padre a preparar un refugio para el fin del mundo. El olor de la brea impregnaba sus ropas, las astillas de madera se clavaban en sus manos encallecidas, y el horizonte permanecía obstinadamente despejado. Pero él sabía algo que los burladores ignoraban, que el silencio de Dios no significaba su ausencia, y que la paciencia divina tenía un límite que pronto se alcanzaría. Cierra los ojos por un momento. Escucha el martilleo constante sobre madera de gofer. Siente el olor acre de la brea caliente que sella cada hendidura del arca. Durante aproximadamente 120 años, según la tradición, Sem trabajó junto a su padre en la construcción de la nave más improbable de la historia, mientras la humanidad se burlaba y el cielo permanecía imperturbable. Él fue el puente viviente entre 2 eras, la que perecería bajo las aguas y la que emergería purificada. Las dimensiones del arca, tal como las registra el Génesis, resultan asombrosas incluso para los estándares modernos. 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Si tomamos el codo real egipcio como referencia, aproximadamente 52 centímetros, estamos hablando de una embarcación de unos 156 metros de eslora, 26 metros de manga y 15 metros de puntal. Para contextualizar, este tamaño no fue superado por ninguna nave de madera conocida hasta finales del siglo XIX. El famoso Clipper Wyoming, construido en 1909, medía 100 metros de largo y se consideraba en el límite de lo que la madera podía soportar. Los escépticos han señalado durante siglos
las imposibilidades aparentes de esta construcción. ¿Cómo podían 4 hombres, por longevos que fueran, construir semejante estructura? ¿De dónde obtenían la madera de gofer, cuya identidad exacta sigue siendo debatida por los botánicos? ¿Cómo sellaban efectivamente una embarcación de tal magnitud? Los creyentes responden invocando la ayuda divina o la posibilidad de que Noé contratara trabajadores externos que, irónicamente, perecerían en el diluvio que ayudaron a preparar. Los académicos neutrales simplemente reconocen que el relato pertenece a un género literario donde los detalles técnicos ceden ante el mensaje teológico. Pero más allá de los debates sobre viabilidad, intentemos habitar el mundo interior de Sem durante esos años de preparación. Cada mañana despertaba sabiendo que el mundo que lo rodeaba tenía fecha de caducidad. Cada rostro que veía en el mercado, cada niño jugando en las calles, cada anciano sentado a la puerta de su casa, estaba condenado. ¿Cómo se procesa esa información? ¿Cómo se mantiene la cordura cuando sabes que serás uno de los últimos testigos de una civilización entera? Los textos rabínicos imaginan a Noé predicando durante esos años de construcción, advirtiendo a sus contemporáneos, ofreciendo una oportunidad de arrepentimiento que nadie aceptó. Si esto fue así, Sem habría participado en esa predicación, habría enfrentado las risas, los insultos, quizás incluso la violencia de quienes consideraban la familia de Noé como un clan de lunáticos obsesionados con un diluvio imposible. La lluvia, después de todo, era un fenómeno desconocido o extremadamente raro en aquel mundo, según algunas interpretaciones que sugieren que la tierra era regada por neblina y corrientes subterráneas antes del diluvio. Visualiza un momento particular. Sem, ya entrado en años, caminando por las calles de alguna ciudad antediluviana. Sus ropas huelen a brea y serrín, sus manos están ásperas por el trabajo constante. Los comerciantes lo miran con una mezcla de desprecio y curiosidad. Ahí va el hijo del loco, murmuran, el que cree que el agua va a caer del cielo. Sem baja la mirada, aprieta los puños y sigue caminando. No tiene argumentos que puedan convencer a quienes han cerrado sus oídos. Solo tiene la palabra de su padre, la fe de su familia y un trabajo interminable que hacer. Las tradiciones extracanónicas añaden detalles conmovedores a esta época. Algunas sugieren que Noé tenía familiares lejanos, primos, tíos, sobrinos, que rechazaron entrar al arca. Otras hablan de amigos de la infancia de Sem, que se burlaron de él hasta el último día. El libro de los Jubileos menciona que la esposa de Noé provenía de una familia que también rechazó la salvación. Si estas tradiciones contienen algo de verdad, el trauma de Sem no comenzó con el diluvio, sino mucho antes, con la ruptura gradual de todos los vínculos sociales que no fueran su familia inmediata. Hay un elemento que los artistas medievales capturaron repetidamente en sus representaciones del diluvio: los rostros de los que quedaron fuera, en manuscritos iluminados, en frescos de iglesias, en grabados renacentistas. Podemos ver a hombres y mujeres trepando desesperadamente por las colinas, aferrándose a árboles que serían arrancados de raíz, levantando bebés por encima de las aguas crecientes. Estos artistas entendían algo que las lecturas superficiales del texto pasan por alto. El diluvio no fue un evento abstracto, fue la muerte de personas específicas, con nombres, con historias, con esperanzas truncadas. Y Sem escuchó sus gritos. Esto no es especulación poética, es consecuencia lógica del relato. El arca no era un submarino herméticamente sellado. Tenía una ventana, un espacio abierto bajo el techo que permitía la ventilación. Los sonidos del exterior habrían penetrado, el rugido del agua, el crujir de estructuras colapsando, y sí, los gritos de los que morían. Durante los primeros días del diluvio, antes de que el silencio de la muerte total se impusiera, Sem habría escuchado a la humanidad perecer. Los psicólogos modernos tienen un término para lo que Sem debió experimentar: trauma vicario o trauma secundario. Es el peso emocional que llevan quienes presencian el sufrimiento de otros sin poder intervenir. Los sobrevivientes de grandes catástrofes, los refugiados de guerras, los testigos de genocidios, conocen este peso. Sem lo experimentó en una escala sin precedentes ni repetición en la historia humana. Y sin embargo, algo en él no se quebró. Algo en su espíritu resistió el colapso.
Cuando las aguas finalmente comenzaron a descender, cuando el arca reposó sobre los montes de Ararat, Sem salió a un mundo vacío, pero salió de pie. El texto bíblico no registra ninguna crisis de fe, ningún cuestionamiento de la justicia divina, ningún resentimiento hacia el Dios que había ahogado a la humanidad. Solo silencio, y luego, reconstrucción. Quizás este sea el dato más extraordinario sobre Sem. No lo que hizo, sino lo que no hizo. No se amargó, no abandonó la fe de su padre, no se sumió en la desesperación de quien ha visto demasiado. De alguna manera, encontró en su corazón la capacidad de seguir adelante, de tener hijos, de construir una nueva vida sobre el lodo que cubría las tumbas de todos los que conoció. El sonido del agua contra la madera se convirtió en el latido del mundo. Dentro del arca, 8 almas humanas compartían el espacio con miles de criaturas, en una oscuridad interrumpida solo por antorchas titilantes y el bramido del diluvio exterior. Durante 150 días, según el registro bíblico, las aguas prevalecieron sobre la tierra. Sem vivió suspendido entre la muerte de todo lo conocido y la promesa de algo nuevo. Aquí, en este vientre de madera, la fe dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en supervivencia pura. Intentemos reconstruir la vida cotidiana dentro del arca. Los cálculos de los estudiosos varían enormemente sobre el número de animales a bordo. Las estimaciones más conservadoras sugieren unos 7.000 animales. Las más generosas llegan a decenas de miles si incluimos todas las especies y sus variantes. Alimentar, limpiar y cuidar a tal cantidad de criaturas requeriría un sistema de trabajo exhaustivo. La familia de Noé, 8 personas en total, debía operar como una maquinaria perfectamente coordinada. Sem, junto a su esposa sin nombre, habría tenido responsabilidades específicas. Quizás estaba encargado de ciertos animales, de determinadas cubiertas del arca. Imagina sus días: despertar en la oscuridad, encender antorchas, preparar alimento para cientos de bocas hambrientas, limpiar excrementos, verificar que ningún animal estuviera enfermo, reparar cualquier daño en la estructura y caer exhausto al final de la jornada solo para repetir el ciclo al día siguiente. El olor dentro del arca debía ser abrumador. Piensa en el hedor concentrado de animales de todas las especies, la humedad constante, el aire estancado que apenas se renovaba. Los marinos de épocas antiguas conocían bien la pestilencia de las sentinas de los barcos. El arca habría sido esto multiplicado exponencialmente. Sem habría trabajado con los ojos llorosos por el amoníaco, con náuseas perpetuas, con la piel irritada por el contacto constante con sustancias corrosivas. Pero más allá de las dificultades físicas, está la cuestión psicológica. El movimiento constante del arca, el balanceo que nunca cesaba, produce lo que los navegantes llaman mareo crónico, cuando se prolonga demasiado. El ruido incesante del agua, los crujidos de la estructura bajo la presión de las olas, los bramidos y chillidos de animales asustados, todo esto crea una atmósfera de tensión permanente que erosiona la estabilidad mental. ¿Cómo mantenía la fe Sem en esas condiciones? El texto bíblico no nos lo dice directamente, pero podemos inferir algunas cosas. Noé, su padre, era un hombre de oración, un hombre que caminaba con Dios. Es razonable suponer que dentro del arca se establecieron ritmos de adoración, momentos del día dedicados a la oración colectiva, quizás cánticos que ahogaran por un momento el rugido exterior, lecturas de las tradiciones ancestrales que se transmitían oralmente de generación en generación. Hay una tradición judía que sugiere que dentro del arca, la familia de Noé mantuvo las divisiones del día y la noche artificialmente, mediante el encendido y apagado de lámparas, para que los animales no perdieran sus ciclos naturales. Si esto fue así, implica un nivel de organización y disciplina extraordinario. También sugiere que Sem y su familia lucharon activamente contra el caos, imponiendo orden donde las circunstancias invitaban a la entropía. Consideremos un momento íntimo. Sem y su esposa, solos por un breve instante en algún rincón del arca, susurrando en la penumbra. ¿De qué hablarían? ¿Recordarían los rostros de los que quedaron afuera? ¿Soñarían con el mundo que encontrarían cuando las aguas bajaran? ¿Se preguntarían si algún día tendrían hijos, si la promesa de descendencia se cumpliría? La Biblia guarda silencio sobre estos momentos, pero la imaginación humana nos permite habitarlos con reverencia.
El día 40, según algunas tradiciones, las lluvias cesaron, aunque las aguas siguieron prevaleciendo. Imagina el momento en que el tamborileo constante sobre el techo del arca se detuvo. Después de casi 6 semanas de diluvio ininterrumpido, el silencio repentino debió ser sobrecogedor. Sem habría levantado la cabeza, intercambiado miradas con su familia, quizás derramado lágrimas de alivio. El primer capítulo del juicio había terminado. Ahora comenzaba la larga espera. Durante los siguientes 110 días, el arca flotó sobre un mundo sumergido. No había tierra a la vista, solo agua hasta donde alcanzaba la mirada desde la pequeña ventana superior. El horizonte era un espejo infinito del cielo, sin puntos de referencia, sin señales de esperanza visible. Para una familia acostumbrada a la solidez de la tierra, esta flotación perpetua debía sentirse como el limbo mismo, suspendidos entre el mundo que fue y el mundo que sería. Noé, según el relato, envió primero un cuervo, que fue y volvió hasta que las aguas se secaron. Luego envió una paloma en 3 ocasiones. La primera regresó sin nada, la segunda con una hoja de olivo en el pico, la tercera no regresó jamás. Cada uno de estos envíos debió ser un acontecimiento de enorme tensión emocional para Sem y su familia. La esperanza alzando vuelo, literalmente, y regresando con noticias del estado del mundo. Imagina el momento en que la paloma regresó con la hoja de olivo. Alguien, quizás el propio Sem, habría tomado esa pequeña rama verde con manos temblorosas. La primera señal de vida vegetal en meses. La primera prueba tangible de que el mundo existía más allá del agua. Ese fragmento de planta, húmedo y frágil, debió sentirse como el objeto más precioso del universo. Los 8 supervivientes probablemente la pasaron de mano en mano, la olieron, la tocaron, quizás lloraron sobre ella. Cuando finalmente la paloma no regresó, Noé supo que había encontrado tierra seca donde anidar, y aunque todavía pasarían semanas antes de que pudieran desembarcar, el fin del encierro se vislumbraba. Sem, que había entrado al arca como un hombre de 98 años sin descendencia, saldría como el heredero espiritual de un mundo vacío, listo para ser llenado de nuevo. Los 150 días de oscuridad habían terminado. La luz, aunque tenue, comenzaba a filtrarse. Hay palabras que marcan generaciones enteras. Después del diluvio, en un momento de vergüenza familiar que la Biblia narra con sobriedad desconcertante, Noé pronunció 3 bendiciones y una maldición que trazarían el mapa espiritual de la humanidad. «Bendito sea el Señor, el Dios de Sem», declaró el patriarca anciano, y con esas palabras selló un pacto invisible que conectaría directamente a su hijo con el plan de redención divina. El incidente que precedió a estas bendiciones resulta incómodo para el lector moderno. Noé, el justo, el que caminaba con Dios, plantó una viña, bebió de su vino, se embriagó y quedó desnudo dentro de su tienda. La Biblia no ofrece excusas ni atenuantes. El héroe del diluvio cayó en un momento de debilidad profundamente humana. Cam, el menor de los 3 hijos, vio la desnudez de su padre y fue a contárselo a sus hermanos, afuera. La tradición judía ha debatido durante milenios qué significa exactamente ver la desnudez. Algunos lo interpretan literalmente. Cam simplemente vio y no hizo nada para cubrir a su padre, prefiriendo chismear. Otros sugieren implicaciones más oscuras, actos de irrespeto o incluso agresión que el texto vela por pudor. Sea cual sea la interpretación, la respuesta de Sem y Jafet contrasta dramáticamente con la de Cam. Visualiza la escena. Sem escucha el reporte de su hermano menor. Su rostro se endurece. Sin decir palabra, toma un manto, llama a Jafet y juntos caminan hacia atrás, con el rostro vuelto, para cubrir la desnudez de su padre sin verla. El texto enfatiza este detalle. Sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Este acto de reverencia filial, esta negativa a participar en la humillación de quien les dio la vida, definiría el destino de sus descendientes. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo menor, pronunció palabras que resonarían a través de los milenios. Primero, la maldición sobre Canaán, hijo de Cam. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Esta maldición
ha sido objeto de interpretaciones abusivas a lo largo de la historia, usada para justificar injusticias que el texto nunca avaló. En su contexto original, simplemente señalaba que los descendientes de Canaán ocuparían la tierra que eventualmente sería conquistada por los descendientes de Sem. Luego vino la bendición sobre Jafet. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Esta profecía sugería expansión territorial y, según muchos intérpretes, una eventual inclusión espiritual en la herencia de Sem. Los pueblos jafetitas, que según la tradición incluyen a los europeos y otros grupos indoeuropeos, encontrarían refugio en la fe que surgiría de la línea semita. Pero es la bendición sobre Sem la que nos concierne especialmente. Noé no dijo, bendito sea Sem. Dijo algo más profundo, más misterioso. Bendito sea el Señor, el Dios de Sem. La bendición no recaía directamente sobre el hombre, sino sobre Dios en relación con el hombre. Noé estaba declarando que el Dios verdadero, el creador del cielo y la tierra, se identificaría de manera especial con la descendencia de Sem. De todos los pueblos que surgirían del diluvio, los semitas llevarían la antorcha de la revelación divina. Los estudiosos han señalado la estructura peculiar de esta bendición. En hebreo, el nombre de Dios usado aquí es YHWH, el tetragrama sagrado, el nombre personal del Dios de Israel. Siglos antes de que naciera Abraham, siglos antes de la zarza ardiente y la revelación en Sinaí, Noé ya estaba proclamando una conexión especial entre el Dios del pacto y la línea de su hijo Sem. Esta es una de las primeras instancias en la Escritura donde se anticipa la elección de un pueblo particular para propósitos universales. ¿Qué sintió Sem al escuchar estas palabras? El texto no registra su reacción. No hay expresiones de gratitud, ni asombro, ni preguntas. El silencio de Sem es, en cierto modo, característico de todo su perfil bíblico. Es un hombre de acción más que de palabras, de fidelidad callada más que de protagonismo vocal. Recibe la bendición como recibió la instrucción de entrar al arca, con obediencia silenciosa, con fe que no necesita articularse para ser real. Pero consideremos las implicaciones de esta bendición desde la perspectiva de Sem. Acababa de sobrevivir al fin del mundo. Todo lo que conocía había perecido bajo las aguas. Y ahora, su anciano padre le decía que de su simiente surgiría el pueblo que conocería al verdadero Dios. La responsabilidad era inmensa. Cada hijo que engendrara, cada nieto que naciera, llevaba el peso de esta promesa. La línea no podía romperse, la fe no podía perderse. El conocimiento de Dios debía transmitirse de generación en generación hasta que se cumpliera plenamente el propósito divino. Los arqueólogos que excavan en Midan, las antiguas ciudades de Mesopotamia, han encontrado evidencia de tradiciones religiosas que podrían conservar ecos del monoteísmo original. En medio del panteón politeísta sumerio, aparecen referencias ocasionales a un Dios supremo, un creador primordial que existía antes que los demás dioses. Algunos estudiosos especulan que estas son huellas difusas del conocimiento de Dios que Sem y su familia llevaron al mundo postdiluviano, conocimiento que fue gradualmente corrompido y fragmentado, pero nunca completamente erradicado. La bendición de Noé estableció una división espiritual que se manifestaría históricamente. De Sem descenderían los hebreos, guardianes de la Torá. De Sem surgirían los profetas que clamarían justicia en Israel. De Sem nacería el carpintero de Nazaret que los cristianos proclaman como Mesías. Y de Sem, a través de Ismael, vendrían también los árabes, entre quienes surgiría el Islam con su énfasis en el Dios único. Las tres grandes religiones monoteístas del mundo trazan sus raíces, de una forma u otra, hasta las tiendas de este hombre silencioso que cubrió la vergüenza de su padre con un manto. Quizás el dato más sorprendente sobre esta bendición es su naturaleza condicional implícita. Noé no garantizó que todos los descendientes de Sem serían fieles. De hecho, la historia demostraría lo contrario. Muchos pueblos semitas cayeron en la idolatría, adoptaron los dioses de sus vecinos, olvidaron el nombre de YHWH. La bendición señalaba un canal de posibilidad, no una garantía automática. De la línea de Sem surgiría la revelación, pero cada generación tendría que elegir recibirla o rechazarla. Y así,
con palabras pronunciadas en una tienda sobre tierra aún húmeda del diluvio, quedó trazado el mapa espiritual de la humanidad. Sem guardó estas palabras en su corazón, junto con los recuerdos del mundo antiguo y el trauma del juicio. Tenía una misión ahora, aunque su alcance completo le fuera incomprensible. Debía engendrar hijos, criar una generación, transmitir la fe, mantener viva la llama hasta que viniera aquel que la convertiría en un fuego que consumiría la tierra entera con su luz. De un solo hombre brotaron ríos de pueblos. Cuando los arqueólogos excavan las arenas de Mesopotamia, cuando los lingüistas rastrean las raíces del hebreo, el arameo, el árabe y el acadio, están siguiendo las huellas invisibles de Sem. 26 naciones surgieron de sus 5 hijos, esparcidas desde las montañas de Armenia hasta las costas del Golfo Pérsico, cada una llevando fragmentos del recuerdo del diluvio en sus mitologías y tradiciones. El capítulo 10 del Génesis, conocido como la Tabla de las Naciones, enumera con precisión genealógica a los descendientes de los 3 hijos de Noé. Es el documento etnográfico más antiguo de la humanidad, un intento de explicar la diversidad de pueblos a partir de un origen común. Y en esta tabla, los hijos de Sem ocupan un lugar de honor: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Comencemos con Elam. Este nombre resuena en los archivos de la historia antigua como uno de los reinos más antiguos de Mesopotamia. La ciudad de Susa, capital elamita, fue un centro de poder y cultura durante milenios. Sus ruinas, excavadas en el actual Irán, han revelado obras de arte de extraordinaria sofisticación, textos administrativos que atestiguan una burocracia compleja y templos dedicados a dioses cuyos nombres apenas podemos pronunciar. Los elamitas fueron enemigos y aliados alternos de Babilonia y Asiria, actores cruciales en el drama político del antiguo Cercano Oriente. Y según la Biblia, todo comenzó con un hijo de Sem que se asentó en las montañas del este. Asur, el segundo hijo mencionado, dio nombre a uno de los imperios más temidos de la antigüedad. Los asirios, con su capital en Nínive, construyeron una máquina militar que aterrorizó al mundo durante siglos. Sus relieves de piedra, ahora exhibidos en 1900 museos como el Británico y el Louvre, muestran escenas de conquista brutal, ciudades sitiadas, prisioneros empalados, reyes enemigos humillados, pero también muestran bibliotecas, jardines, palacios de una magnificencia que asombraba a los visitantes. El rey Asurbanipal reunió en Nínive la mayor colección de textos cuneiformes del mundo antiguo, preservando para nosotros mitos, poemas y tratados científicos que de otro modo se habrían perdido. Todo esto surgió de la simiente de Sem. Arfaxad es quizás el hijo menos conocido popularmente, pero el más importante desde la perspectiva bíblica. De él desciende directamente la línea que lleva a Abraham. Los estudiosos han debatido durante siglos la ubicación geográfica de los arfaxaditas originales. Algunos los sitúan en la región de los montes Zagros, otros en la Alta Mesopotamia, cerca del nacimiento del Tigris. Lo que es seguro es que esta línea particular fue preservada por Dios con un propósito específico. Mientras otros descendientes de Sem se mezclaban con los pueblos circundantes y adoptaban sus dioses, la línea de Arfaxad mantendría, al menos en parte, el conocimiento del Dios verdadero. Lud es un enigma histórico. Algunos lo identifican con los lidios del Asia Menor Occidental, el pueblo que según Heródoto inventó la moneda acuñada. Otros lo conectan con tribus del norte de África. La incertidumbre misma es instructiva. Nos recuerda que no todos los descendientes de Sem permanecieron en el registro histórico con claridad. Pueblos enteros surgieron, florecieron y desaparecieron, dejando apenas huellas en el polvo arqueológico. Aram, el quinto hijo, es ancestro de los arameos, un pueblo que tendría una influencia desproporcionada en la historia cultural del Cercano Oriente. El arameo se convirtió en la lengua franca del Imperio Persa, el idioma del comercio y la diplomacia desde Egipto hasta la India. Jesús de Nazaret habló arameo como lengua materna. Partes de los libros de Daniel y Esdras están escritas en arameo. Cuando el hebreo quedó reservado para contextos litúrgicos, el arameo tomó su lugar en la vida cotidiana del pueblo judío. Este idioma semítico,
hijo lingüístico de la bendición de Noé sobre Sem, fue la lengua en que se pronunciaron las palabras Talita Kumi y Elí, Elí, lama sabactani. Pero más allá de los nombres individuales, consideremos el fenómeno colectivo. De un hombre que salió del arca hace aproximadamente 4.300 años, según la cronología bíblica tradicional, surgieron pueblos que dominaron la historia antigua. Los semitas construyeron Babilonia con sus jardines colgantes. Los semitas escribieron el Código de Hammurabi, uno de los primeros códigos legales de la humanidad. Los semitas inventaron el alfabeto en las costas de Fenicia, democratizando la escritura y haciendo posible la literatura tal como la conocemos. Los semitas navegaron el Mediterráneo, fundaron Cartago, desafiaron a Roma. La lingüística moderna agrupa las lenguas semíticas en una familia reconocible: hebreo, árabe, arameo, acadio, ugarítico, fenicio, etíope y decenas de otras lenguas y dialectos. Todas comparten estructuras gramaticales, raíces consonánticas, patrones morfológicos que delatan un origen común. Cuando un arabista y un hebraísta conversan, descubren cognados por doquier, palabras que son primas hermanas separadas por milenios de evolución lingüística. Esta familia de lenguas es el testimonio viviente de que los hijos de Sem no son solo una categoría teológica, sino una realidad histórica rastreable. Los arqueólogos han desenterrado tablillas de arcilla en ciudades semíticas que contienen ecos del relato del diluvio. La epopeya de Gilgamesh, descubierta en las ruinas de Nínive, narra la historia de Utnapishtim, un hombre que sobrevivió a un diluvio enviado por los dioses construyendo un barco. La historia de Atrahasis cuenta un relato similar con detalles adicionales. Estas versiones mesopotámicas difieren del relato bíblico en aspectos teológicos cruciales, pero comparten un núcleo narrativo que sugiere una memoria común. Los descendientes de Sem, aunque muchos olvidaron al Dios de sus padres, conservaron fragmentos del recuerdo del juicio que su ancestro presenció. Quizás el detalle más conmovedor es que muchos de estos pueblos semíticos no sabían que eran semíticos. El elamita en su templo de Susa, el arameo en su caravana comercial, el fenicio en su barco mercante, no tenían conciencia de descender de un hombre que caminó sobre las montañas de Ararat hace milenios. Vivían sus vidas, adoraban sus dioses, construían sus ciudades, ajenos al hilo invisible que los conectaba con el superviviente del diluvio. Pero el hilo existía, y sigue existiendo, en su sangre, en sus lenguas, en los ecos de tradiciones que no saben de dónde vienen. Según el registro bíblico, Sem vivió 600 años. Para poner esto en perspectiva, si hubieras nacido cuando cayó el Imperio Romano, hoy seguirías caminando entre nosotros, recordando a Carlomagno como un contemporáneo joven. Sem no solo sobrevivió al diluvio, vivió para ver nacer a Abraham, para presenciar la construcción de la Torre de Babel, para observar cómo la humanidad volvía a multiplicarse y, una vez más, a olvidar. Las genealogías del Génesis capítulo 11 nos permiten calcular, aunque con cierto margen de error, los años de vida de Sem en relación con los eventos posteriores al diluvio. Sem tenía 100 años cuando nació su hijo Arfaxad, 2 años después de las aguas. Vivió 500 años más después del nacimiento de Arfaxad, lo que significa que su muerte ocurrió aproximadamente 502 años después del diluvio. Durante ese medio milenio, el mundo cambió dramáticamente, y Sem fue testigo de todo. Imagina lo que significa ser el depositario de la memoria de un mundo destruido. Sem recordaba los rostros de quienes perecieron en el diluvio. Recordaba las ciudades que existieron antes de las aguas, sus mercados, sus templos, sus plazas. Recordaba los sonidos del mundo antiguo, las canciones que se cantaban, los idiomas que se hablaban, las historias que se contaban junto al fuego. Todo eso existía ahora solo en su mente y en la de sus padres y hermanos. Cuando los últimos supervivientes del arca murieran, ese mundo se perdería para siempre, excepto por lo que hubieran transmitido a sus descendientes. Esta responsabilidad de transmisión era sagrada en las culturas antiguas. Antes de la escritura, o en paralelo con sus formas más primitivas, la memoria oral era el único vehículo de la historia. Los ancianos eran bibliotecas vivientes, repositorios de conocimiento que debían vaciarse en las generaciones siguientes antes de morir. Sem,
con sus 600 años de vida, tuvo más tiempo que nadie para realizar esta transmisión. Generaciones de nietos, bisnietos, tataranietos pudieron sentarse a sus pies y escuchar de primera mano la historia del diluvio. Consideremos la escena. Sem, ya anciano de varios siglos, sentado bajo una tienda en algún lugar de Mesopotamia. A su alrededor, docenas de descendientes de todas las edades. Los más pequeños juegan en los bordes del grupo, medio escuchando. Los adolescentes intentan parecer desinteresados, pero captan cada palabra. Los adultos escuchan con la seriedad de quien sabe que debe memorizar para transmitir. Y los ancianos, los de 80 o 100 años que son jóvenes comparados con Sem, asienten con la cabeza, reconociendo partes de la historia que ya conocen. El agua subió hasta cubrir las montañas más altas, dice Sem, y su voz tiembla con el peso del recuerdo. No quedó nada, ni una roca, ni un árbol, ni un pájaro en el cielo, solo agua hasta donde alcanzaba la vista. Y nosotros, flotando en el arca que mi padre construyó, escuchando el silencio del mundo muerto. Los niños abren los ojos con asombro. ¿De verdad, abuelo? ¿Toda la tierra? ¿Todas las personas? Sem asiente. Todas, excepto nosotros 8. Y a veces, confiesa, desearía haber muerto con ellos en lugar de cargar con el recuerdo. Esta longevidad de Sem tiene implicaciones teológicas que los comentaristas han explorado durante siglos. Si Sem vivía cuando Abraham nació, ¿pudieron conocerse? Los cálculos genealógicos sugieren que sí, que Sem sobrevivió hasta bien entrada la vida de Abraham. La tradición judía va más allá y especula que Sem podría ser identificado con Melquisedec, el misterioso rey sacerdote de Salem que bendijo a Abraham en Génesis 14. Esta identificación es controvertida, rechazada por muchos eruditos, pero la posibilidad misma ilustra la fascinación que la longevidad de Sem ha provocado en los lectores de las Escrituras. Aunque no aceptemos la identificación con Melquisedec, la mera contemporaneidad de Sem y Abraham es asombrosa. El hombre que presenció el diluvio pudo haber hablado con el hombre a quien Dios llamó de Ur de los Caldeos. El testigo del juicio universal pudo haber transmitido directamente al padre de la fe las historias de los días antiguos, no a través de cadenas de transmisión oral que podrían distorsionar el mensaje, sino de boca a oído, de superviviente a heredero de la promesa. La vida de Sem abarcó también el episodio de la Torre de Babel. Según la cronología bíblica, este evento ocurrió aproximadamente entre 100 y 300 años después del diluvio, cuando Sem tenía entre 200 y 400 años. Él vio cómo la humanidad, multiplicada de nuevo, unida por un solo idioma, decidió construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Vio la arrogancia del proyecto, el intento de hacerse un nombre, de resistir la dispersión que Dios había ordenado, y vio la respuesta divina, la confusión de las lenguas, la dispersión forzada, el fin de la unidad humana. ¿Qué sintió Sem al presenciar este segundo juicio? Menos catastrófico que el diluvio, sin duda, pero igualmente definitivo en sus consecuencias. La humanidad que había sobrevivido unida en el arca ahora se fragmentaba en naciones que no podían entenderse. Los descendientes de sus propios hijos se separaban, llevándose cada grupo su porción del idioma original, desarrollando con el tiempo lenguas mutuamente incomprensibles. La memoria de Sem abarcaba así dos mundos destruidos, el mundo antediluviano, ahogado en agua, y el mundo unificado de Babel, fragmentado por la confusión. Él era el hilo que conectaba eras, el testigo que podía comparar antes y después, el anciano que había visto demasiado, pero que seguía de pie, seguía engendrando hijos, seguía transmitiendo la fe. Los últimos años de Sem debieron ser extraordinarios. Imagina a un hombre de 500 años contemplando un mundo que ya no reconocía. Las ciudades habían crecido, los imperios habían surgido, las lenguas se habían multiplicado. El nieto de su nieto gobernaba algún reino lejano. Descendientes que nunca había conocido adoraban dioses cuyos nombres le eran extraños. Y él seguía allí, anclado en los recuerdos de un mundo que ya nadie más recordaba, guardián de una historia que para otros era solo leyenda. Cuando finalmente Sem cerró los ojos por última vez, se fue con él el último testigo directo del mundo antiguo. Noé había muerto antes. Cam y Jafet, sus hermanos, probablemente también. Las esposas anónimas del arca habían partido.
Sem era el último, y con su muerte se cerró definitivamente el capítulo de los que vieron con sus propios ojos las aguas cubrir la tierra. Hay una posibilidad fascinante que los cronólogos bíblicos han calculado con asombro. Sem y Abraham pudieron haberse conocido. Las genealogías sugieren que Sem sobrevivió hasta aproximadamente el año en que Abraham cumplió 150 años, aunque los cálculos exactos varían según los manuscritos utilizados. Imagina esa conversación. El hombre que recordaba el mundo antes del diluvio, hablando con el padre de la fe sobre promesas, sobre pactos, sobre un Dios que no olvida. La conexión genealógica entre Sem y Abraham es directa y documentada en el capítulo 11 de Génesis. De Sem nació Arfaxad, de Arfaxad nació Sala, de Sala nació Heber, de Heber nació Peleg, de Peleg nació Reu, de Reu nació Serug, de Serug nació Nacor, de Nacor nació Taré, y de Taré nació Abram, quien sería renombrado Abraham. 10 generaciones separan al superviviente del diluvio del padre del pueblo escogido. Pero en la cronología bíblica, estas 10 generaciones no implican necesariamente siglos de separación temporal. La longevidad de los patriarcas postdiluvianos, aunque decreciente, seguía siendo extraordinaria. Sem vivió 600 años. Arfaxad vivió 438. Sala vivió 433. Y así sucesivamente, con las vidas superponiéndose como tejas en un techo, cada generación coexistiendo con múltiples generaciones anteriores y posteriores. Los estudiosos que han trazado estas líneas de tiempo con cuidado llegan a conclusiones sorprendentes. Sem podría haber estado vivo cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos. Sem podría haber estado vivo cuando Abraham llegó a Canaán. Sem podría haber estado vivo cuando Abraham recibió la promesa de descendencia innumerable como las estrellas del cielo. La muerte de Sem, según algunos cálculos, ocurrió cuando Abraham tenía alrededor de 150 años, después del nacimiento de Isaac, después del sacrificio en el monte Moriah. Si esto es correcto, las implicaciones son extraordinarias. Abraham no recibió la historia del diluvio a través de una larga cadena de transmisión oral, susceptible de distorsiones y añadidos. Pudo haberla recibido directamente de quien la vivió. El peso de este testimonio directo debió ser abrumador. No es lo mismo escuchar, dicen que hace mucho tiempo hubo un diluvio, que escuchar, yo estuve allí, yo vi el agua subir, yo escuché los gritos. La tradición judía, como mencionamos antes, ha especulado sobre la identidad de Melquisedec, el enigmático rey sacerdote de Salem, que aparece brevemente en Génesis 14. Cuando Abraham regresaba de rescatar a su sobrino Lot, Melquisedec salió a recibirlo, le ofreció pan y vino, y lo bendijo en nombre del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Abraham, a su vez, le dio el diezmo de todo el botín. La escena es breve pero cargada de significado teológico. Algunos comentaristas judíos, y posteriormente algunos cristianos, han propuesto que Melquisedec era en realidad Sem bajo otro nombre. Salem, argumentan, era la antigua Jerusalén, y Sem, como el primogénito espiritual de Noé, habría conservado un sacerdocio legítimo anterior al de Aarón. La palabra Melquisedec significa Rey de Justicia, un título apropiado para el hijo que cubrió la vergüenza de su padre, y la ausencia de genealogía registrada para Melquisedec, que el autor de Hebreos interpreta simbólicamente, se explicaría porque su verdadera identidad era conocida. Era Sem, hijo de Noé. Esta identificación no es universalmente aceptada. Muchos eruditos la consideran especulativa, señalando que el texto bíblico no la afirma explícitamente, y que parece contradecir la presentación de Hebreos de Melquisedec como figura única y misteriosa. Pero sea correcta o no, ilustra la fascinación que los antiguos lectores de las Escrituras sentían por la posible conexión entre Sem y Abraham. Lo que sí podemos afirmar con mayor confianza es que Abraham heredó tradiciones que se remontaban a Sem. El conocimiento del Dios verdadero que Abraham exhibió, incluso antes de su llamamiento en Ur, probablemente provenía de la línea de Sem transmitida a través de las generaciones. La fe de Abraham no surgió de la nada. Se alimentaba de un río subterráneo de memoria que fluía desde el arca misma. Imagina, si la tradición es correcta, un encuentro entre estos dos hombres. Abraham
ya anciano para los estándares humanos pero joven comparado con Sem, viaja a Salem o a algún lugar donde el patriarca postdiluviano reside. Se inclina con reverencia ante el hombre que caminó sobre el mundo recién emergido de las aguas. Y Sem, con ojos que han visto demasiado, estudia al hombre que Dios ha elegido para continuar la promesa. Así que tú eres el elegido, dice Sem, el que llevará adelante la bendición que mi padre pronunció sobre mi linaje hace tantos siglos. Abraham asiente humilde. No sé por qué Dios me eligió a mí. Yo adoraba a los dioses de mis padres en Ur antes de que él me llamara. Dios siempre elige a los que no merecen ser elegidos, responde Sem, con una sonrisa cansada. Mi padre era un hombre justo, sí, pero no era perfecto. Lo vi borracho y desnudo en su tienda. Yo mismo tengo fallas que nadie conoce excepto Dios, y sin embargo él nos usó. Nos sigue usando. Esta conversación imaginaria captura algo esencial: la continuidad de la fe a través de hombres imperfectos. Sem no era un ángel ni un semidios. Era un hombre que había visto el juicio de Dios y había sido perdonado. Abraham tampoco era inmaculado. Sus propias faltas están registradas sin disimulo en las Escrituras. La línea de la promesa no dependía de la perfección humana, sino de la fidelidad divina. Cuando Sem finalmente murió, Abraham habría sido ya un anciano él mismo, padre de Isaac, abuelo de Jacob y Esaú. El testigo del diluvio se fue, pero la promesa siguió adelante. La bendición que Noé pronunció sobre Sem ahora descansaba sobre hombros nuevos, continuando su marcha inexorable hacia un cumplimiento que aún estaba en el futuro lejano. Cada nombre en una genealogía bíblica es un eslabón en una cadena de propósito. Desde Sem nació Arfaxad, de Arfaxad surgió Sala, y así sucesivamente, nombre tras nombre, generación tras generación, hasta llegar a un carpintero de Nazaret. La línea de Sem no era simplemente un árbol genealógico, era el conducto elegido por Dios para traer su ley, sus profetas, y finalmente, según la fe cristiana, su propia presencia encarnada al mundo. Las genealogías bíblicas, que los lectores modernos a menudo saltan como secciones tediosas, eran documentos de importancia capital en el mundo antiguo. Establecían legitimidad, trazaban derechos de herencia, definían identidades tribales y nacionales. Pero las genealogías de la línea de Sem tenían un propósito adicional: mostrar la mano de Dios guiando la historia hacia un destino específico. Observa la progresión desde Sem hasta Abraham. 10 generaciones, como dijimos. Curiosamente, también hubo 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Los estudiosos de la numerología bíblica ven en esto un patrón deliberado. 10 generaciones de corrupción que llevan al juicio del diluvio, seguidas de 10 generaciones de preservación que llevan al nuevo comienzo con Abraham. El número 10, en la simbología hebrea, representa completitud, ciclos cerrados, etapas terminadas. Dentro de esta genealogía hay nombres que merecen atención especial. Eber, por ejemplo, ancestro de los hebreos, cuyo nombre se preserva en la designación del pueblo de Israel. La palabra hebreo probablemente deriva de Eber, marcando una continuidad lingüística y étnica que persiste hasta hoy. Cuando alguien estudia hebreo moderno en una universidad o sinagoga contemporánea, está aprendiendo el idioma del pueblo de Heber, del pueblo de Sempeleg, hijo de Heber. Tiene una nota explicativa inusual en el texto, porque en sus días fue repartida la tierra. Los comentaristas debaten qué significa esta división. Algunos la interpretan como referencia a la dispersión de Babel. Otros sugieren una división geográfica, quizás el reconocimiento de continentes o regiones separadas. Lo que es claro es que algo significativo ocurrió en Minendobetin, los días de Peleg, algo digno de ser recordado en una genealogía que generalmente omite detalles biográficos. La línea continúa, generación tras generación, preservada por la providencia a través de guerras, hambrunas, migraciones y catástrofes naturales. Cada eslabón de la cadena era vulnerable. La muerte de un hijo único antes de engendrar descendencia habría roto la línea para siempre. Pero Dios velaba. La promesa hecha a Sem, en palabras de Noé, no podía fallar. Finalmente llegamos a Taré, padre de Abraham. Taré vivía en Ur de los Caldeos, una de las ciudades más sofisticadas de la antigua Mesopotamia. Las excavaciones en Ur
realizadas principalmente por Leonard Woolley en los años 1920, revelaron una ciudad de extraordinaria riqueza y complejidad. Los famosos estandartes de Ur, las tumbas reales con sus sacrificios humanos, los zigurats dedicados al dios Luna Nana, todo esto formaba el mundo en el que Taré y su familia vivían. El libro de Midyondo, Josué nos informa que Taré y sus antepasados servían a otros dioses más allá del río Éufrates. Esto significa que la línea de Sem, aunque preservada genealógicamente, había caído en la idolatría. El conocimiento del Dios verdadero se había oscurecido, mezclado con las religiones de los vecinos, quizás reducido a una tradición ancestral medio olvidada. Dios tuvo que llamar a Abraham fuera de ese contexto, sacarlo de Ur, separarlo de la idolatría de sus padres para comenzar algo nuevo. Pero incluso esto era parte del plan. La línea de Sem había cumplido su propósito, preservar una descendencia física a través de la cual Dios pudiera trabajar. Ahora, con Abraham, comenzaba una nueva fase, la formación de un pueblo específico, separado de las naciones, portador consciente de la revelación divina. Lo que en Sem había sido una bendición general sobre un linaje, en Abraham se convertiría en un pacto formal con promesas específicas y señales visibles. Las promesas hechas a Abraham son bien conocidas: una tierra que fluye leche y miel, una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, y la promesa más misteriosa de todas, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Esta última promesa conecta directamente con la bendición de Noé sobre Sem. El dios de Sem, que sería conocido especialmente por la línea semita, ahora prometía que desde esa misma línea vendría bendición universal. El particularismo de la elección tenía un propósito universalista. De Abraham nació Isaac, el hijo de la promesa, el niño de la risa que nació cuando sus padres ya habían perdido toda esperanza natural de descendencia. De Isaac nació Jacob, el suplantador que se convirtió en Israel, el que luchó con Dios y prevaleció. De Jacob nacieron 12 hijos que se convertirían en las 12 tribus, los cimientos de una nación que transformaría la historia del mundo. La línea específica de la promesa mesiánica se estrechó aún más. De los 12 hijos de Jacob, fue Judá quien recibió la bendición profética. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Los estudiosos interpretan Silo como una referencia al Mesías, al rey prometido que gobernaría no solo a Israel, sino a todas las naciones. De Judá, a través de generaciones que incluyen personajes tan diversos como Fares, Salmón, Booz y Obed, llegamos a Isaí, padre de David. El rey David, el pastorcillo que venció a Goliat, el poeta que escribió los Salmos, el monarca que unificó a Israel, recibió una promesa extraordinaria. Su trono sería establecido para siempre. La casa de David, la línea de David, produciría al Rey eterno. Contempla la cadena completa: de Sem a Abraham, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a Judá, de Judá a David. Cada eslabón forjado en circunstancias improbables, cada generación preservada, contra amenazas que podrían haberla extinguido. La esterilidad de Sara, la hambruna que llevó a Jacob a Egipto, la esclavitud de 400 años, el desierto de Sinaí, las guerras de conquista, los jueces y sus ciclos de apostasía, los reyes y sus fracasos. A través de todo esto, la línea persistió. Los evangelios de Mateo y Lucas incluyen genealogías de Jesús que trazan su linaje hasta David, hasta Abraham, y en el caso de Lucas, hasta Adán mismo, pasando por Sem. Estas genealogías no son adornos literarios, son afirmaciones teológicas. El carpintero de Nazaret, según la fe cristiana, era el cumplimiento de todas las promesas, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, la simiente de Abraham, en quien serían benditas todas las naciones, el hijo de David que se sentaría en el trono eterno. Y todo esto comenzó con Sem, el hombre silencioso que cubrió la desnudez de su padre con un manto. La bendición que Noé pronunció aquel día lejano: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, encontró su cumplimiento último, según la fe cristiana, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
El Dios de Sem se reveló plenamente, no solo como objeto de adoración distante, sino como Emmanuel, Dios con nosotros. Para quienes leen estas historias desde otras tradiciones de fe, el significado de la línea de Sem puede interpretarse de manera diferente. El judaísmo ve en esta línea la preservación del pueblo elegido, guardianes de la Torá, testigos del Dios único en un mundo de idolatría. El Islam reconoce en los profetas de la línea semita, desde Abraham hasta Jesús, mensajeros del mismo Dios que culminarían en Muhammad. Las tres religiones abrahámicas, que juntas suman más de la mitad de la población mundial actual, trazan sus raíces espirituales hasta las tiendas de Sem. Pero más allá de las interpretaciones teológicas, hay un hecho histórico innegable. La línea de Sem produjo textos, tradiciones y comunidades que han moldeado la civilización humana de manera incomparable. Los 10 mandamientos, el Sermón del Monte, los Salmos de David, las visiones de Isaías, todo esto surgió del pueblo que descendió de Sem. La ética occidental, con todos sus desarrollos y desviaciones, tiene raíces semíticas. Los conceptos de justicia, misericordia, santidad y redención que permean nuestra cultura provienen, en última instancia, de la revelación que Dios confió a los hijos de Sem. Cuando cierras los ojos y piensas en Sem, no pienses solo en un nombre en una genealogía polvorienta. Piensa en un hombre cuya fidelidad silenciosa hizo posible que tú, hoy, seas capaz de escuchar palabras como «ama a tu prójimo como a ti mismo» y reconocerlas como verdad. Piensa en un eslabón sin el cual la cadena se habría roto, y con ella, la historia de la salvación tal como la conocemos. Y así llegamos al final de este viaje a través del tiempo, siguiendo las huellas de un hombre cuya vida transcurrió mayormente en el silencio de las Escrituras, pero cuya sombra se extiende sobre toda la historia de la salvación. Sem, hijo de Noé, testigo del diluvio, padre de naciones, ancestro de profetas y reyes, nos ha acompañado desde las aguas del juicio hasta las promesas del pacto. Hemos caminado con él por los pasillos oscuros del arca, respirando el aire denso de un mundo flotante. Hemos escuchado con él los gritos de los que perecían afuera, y hemos sentido el peso insoportable de la supervivencia. Hemos visto cómo cubrió la vergüenza de su padre con reverencia silenciosa, ganándose una bendición que resonaría por milenios. Hemos contemplado cómo de sus 5 hijos brotaron ríos de pueblos que dominarían el antiguo cercano Oriente. Hemos meditado sobre sus 600 años de vida, una extensión de tiempo que desafía nuestra imaginación. 600 años de memorias, de transmisiones orales junto al fuego, de ver generaciones nacer, crecer, envejecer y morir mientras él seguía de pie. 600 años de guardar el recuerdo de un mundo destruido, de advertir a los jóvenes sobre el juicio de un Dios que ve todo, de mantener viva la llama de la fe cuando tantos la abandonaban. Y hemos trazado la línea que surgió de él, de Sem a Arfaxad, de Arfaxad a Sala, generación tras generación, hasta Abraham, hasta David, hasta el cumplimiento de las promesas según las diversas tradiciones de fe que veneran su memoria. La bendición de Noé no fue palabra vacía, fue profecía que se desplegó a través de los siglos con precisión asombrosa. ¿Qué podemos aprender de Sem, nosotros que vivimos en un mundo tan diferente al suyo? Quizás esto, que la fidelidad silenciosa tiene un poder que el protagonismo ruidoso no puede igualar. Sem no pronunció discursos que el texto registrara, no realizó milagros que asombraran a las multitudes, no lideró ejércitos, ni fundó ciudades que llevaran su nombre. Simplemente obedeció, simplemente cubrió, simplemente transmitió, simplemente creyó. En un mundo obsesionado con la visibilidad, con los seguidores, con los likes y las métricas de influencia, Sem nos recuerda que los pilares más importantes de la historia a menudo son invisibles. Los nombres que recordamos, Abraham, Moisés, David, descansan sobre hombros de hombres como Sem, que hicieron posible su existencia sin buscar reconocimiento. Y quizás hay otra lección, más personal, más íntima. Si alguna vez te has sentido como un eslabón olvidado, como alguien cuya contribución nadie reconoce, recuerda a Sem. Tu fidelidad importa aunque nadie la vea. Tu obediencia cuenta aunque nadie la aplauda. Tú también puedes ser el ancestro espiritual de generaciones que nunca conocerás.
el guardián de una llama que otros llevarán más lejos. Cuando las aguas del caos amenazan, cuando el mundo parece derrumbarse, cuando la fe de los padres se tambalea y la vergüenza familiar exige respuesta, quizás la pregunta no sea qué discurso pronunciar o qué hazaña realizar. Quizás la pregunta sea simplemente, ¿cubrirás con un manto o expondrás al escarnio? ¿Entrarás al arca o te quedarás burlándote afuera? ¿Transmitirás la memoria o dejarás que se pierda contigo? Sem eligió bien. Y por esa elección silenciosa, tú y yo estamos aquí, escuchando su historia, conectados por un hilo invisible que atraviesa casi 43 siglos de historia humana. Que su ejemplo nos inspire, que su silencio nos enseñe, y que el Dios de Sem, bendito sea su nombre, sea también nuestro Dios, hoy y siempre. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia resonó contigo, déjame saber en los comentarios qué personaje bíblico te gustaría explorar en el próximo video. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Hasta la próxima. Que la paz te acompañe.